Hoy quiero hablarte de un concepto denominado craving. Este viene del inglés que significa desear con muchísima ansiedad. O sea, tener unas ansias inexplicables hasta cierto punto de este deseo por alguna sustancia en particular. Comencemos. Mi nombre es Abraham García y soy un adicto con más de 15 años limpio. Bienvenido a tu podcast Una vida sin adicciones. Hay un concepto en el tema de adicciones que es el craving. Y esto se empezó a descubrir o a definir cuando nos dimos cuenta que había personas que aparentemente de la nada surgía un deseo inexplicable, bastante impulsivo por saciar esta necesidad de consumo. El día de hoy ya lo tenemos un poco más definido y podemos identificar que hay dos tipos de craving, así como muy general. Una parte física, donde tu cuerpo lo pide, hay un ajuste en tu sistema que pide la sustancia a gritos, ¿no? Y esta otra parte psicológica que viene más un poco con la parte de aprendizaje, de asociación, de consumo. Muchas veces cuando enfrentamos esta parte de la recuperación o dejar de consumir y abusar de las sustancias, nos enfrentamos con este pequeño problema que si no lo identificamos y que si no lo conocemos, podríamos caer en la trampa de decir, puta, es que yo nunca voy a dejar de consumir. O sea, esta parte de la recuperación no es para mí, no puedo dejar de desearlo, ¿no? Y precisamente por eso se definió este concepto. Porque, bueno, conforme lo vayamos estudiando un poquito más, te vas a dar cuenta que hay 4 impulsos, por decirlo así, básicos con respecto a despertar de este deseo, ¿no? Primero que nada, tenemos esta parte de sentirnos bien de nuevo. Como te explicaba en el podcast anterior, hay una supresión en nuestro sistema, en el circuito de recompensa. En el cerebro hay una pequeña depresión, dado que hay muchos estímulos y de repente ya no hay ninguno, ¿no? Entonces queremos sentirnos bien de nuevo. Esta es la parte física en la que tu cuerpo pide que vuelvas a consumir, ¿no? Tenemos un segundo aspecto que es la falta de placer. Dentro de esta misma depresión, por un lado quiero dejar de sentirme mal, pero también por otro lado me empiezo a relacionar con personas y no me satisface, el alimento no me satisface, el trabajo ya no me llena igual. Incluso hay muchas personas que buscan meditación o buscan y no encuentran ese placer. Obviamente no hay un placer tan magnificado como se te daba en la sustancia, ¿no? Pero tampoco están estas partes negativas que queremos evitar, ¿no? Entonces esta falta de placer puede llevar otra vez a despertar este deseo. También un tercer aspecto son las señales asociadas al consumo. Por ejemplo, si te inyectabas alguna sustancia, volver a ver una jeringa puede despertar ese deseo. Si lo que utilizabas, o sea, cualquier instrumento que utilizabas o cualquier lugar que frecuentabas, de repente, por ejemplo, mucha gente me dice, es que yo no puedo pasar por esta calle porque aquí a 2 cuadras compraba mi sustancia, ¿no? O yo no puedo entrar a un hotel porque en los hoteles era donde consumía, o así, o sea, lugares, zonas, instrumentos relacionados con el consumo que te pueden despertar nuevamente este deseo. Y por último, los deseos hedónicos, el simple hecho de placer por placer en sí mismo, ¿no? Como ya tenemos esta predisposición de la búsqueda de placer por el placer en sí mismo, o sea, no necesitas nada más, simplemente quieres esta parte eh, placentera de la vida, ¿no? Y viene asociado, por ejemplo, con otro tipo de conductas, como puede ser el sexo, ¿no? El sexo es placentero, pero con sustancia puede ser muchísimo más placentero, muchísimo más duradero. Eh, entonces, esta búsqueda hedonista del placer, ¿no? Cuando empezamos a definir lo que es craving y cómo se despierta, cómo se detona, también le podamos dar un poquito más de tranquilidad a las personas que lo están buscando, porque no es que seamos irremediablemente malos, no es que tengamos un problema que no tiene solución aparente. Tal vez tiene que ver un poco más con la ignorancia, con la desinformación que tenemos al respecto, ¿no? Entonces, mucho de lo que tiene que ver con el despertar de este craving, de este deseo aparentemente que viene de la nada,
tiene mucho que ver con la memoria o con la parte asociada al consumo que tenemos. Por ejemplo, me ha tocado atender a pacientes que dicen que la música les da una asociación, ¿no? Por ejemplo, tengo por ahí un pacientito que viene del norte y no puede escuchar corridos porque luego lo conectan con el consumo de su sustancia de impacto, ¿no? Por ejemplo, transportistas que están relacionados el manejar muchas horas o el manejar su camión o el manejar lo que sea, ¿no? Estar manejando les despierta el deseo de consumir. Cuando hablamos de marihuana, por ejemplo, el clima puede ser un factor, ¿no? Que amanezca así lluvioso, que esté medio nublado, este, o que esté de plano así como con frío. Dicen, este clima en particular me despierta esta obsesión. Otro dato curioso por ahí fue cuando también atendí a una persona con problemas de apuestas y me decía, es que el olor de la alfombra, donde yo voy en los casinos, están alfombrados o el espacio donde yo realizo esta actividad está alfombrada, entonces el olor a alfombra me despierta este craving, me desata este deseo, ¿no? Entonces, esto es en sí como el placer o los recuerdos asociados al placer que tengo de esta conducta, de esta dependencia a la sustancia, a una conducta, ¿no? Pero por otro lado también, como te decía, está la parte de no me quiero sentir mal. Entonces, cuando hay un malestar, también mi cerebro lo asocia, ok, pues vamos a buscar la sustancia o la actividad que te da placer. Por eso muy al principio se recomienda, si tú estás dejando de consumir y tienes poco tiempo, relativamente poco tiempo, menos de un año, ¿no? Te recomendamos muchísimo, procura hidratarte constantemente, mantente alerta de la hidratación. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos sed, tenemos malestar y ese malestar nos recuerda que hay una sustancia que nos da muchísimo placer. Que duermas bien, porque igual nuevamente, si tú no estás descansado, viene este malestar y este malestar me despierta el recuerdo de que hay una sustancia que me da muchísimo placer. Entonces, bien hidratado, bien alimentado, bien descansado, evitar estas situaciones de estrés, ¿no? Muchas veces te decimos, este primer año no tomes decisiones importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque estas decisiones importantes normalmente vienen asociadas a incomodidades, a malestares, y este malestar todavía está muy asociado a la búsqueda de placer. Entonces, o sea, puede ser así medio cliché lo que te digo, pero ese primer año no te cases, no te divorcies, no te cambies de casa, no tomes decisiones importantes porque todo esto te va a llevar al estrés y es muchísimo más probable, no te estoy diciendo que sea imposible hacerlo, hay gente que lo logra y aparentemente no pasa nada, pero es muchísimo más probable que encuentres una recaída en este cambio drástico que estás buscando, a que efectivamente busques la solución y la estabilidad que podría representar este cambio. En el área de situaciones asociadas al consumo, por ejemplo, hay mucha gente que cuando consume piedra, viene asociada la ceniza, una manera de consumir la piedra es con ceniza, ¿no? Entonces, me ha tocado ver cómo vacían el cenicero, lo tiran a la basura rápidamente, porque si es que ver ese cenicero lleno me produce ansiedad. Por ejemplo, no tomo refrescos en lata, porque en latas era donde normalmente consumía, ¿no? Este, por ejemplo, en temas de cristal, el foco, que también es otra sustancia, o las antenas de los carros. Y el último punto de este concepto del craving es la búsqueda de placer por placer en sí mismo, ¿no? Estos deseos hedónicos de pues, disfrutar la vida al máximo, ¿no? Este famosísimo YOLO, ¿no? El solamente se vive una vez, el vamos a disfrutar la vida, este impulso de la búsqueda de placer y vamos a encontrar los placeres más extremos de la vida, también nos lleva a ese deseo o lo tenemos asociado al consumo de drogas. Entonces, el sexo es placentero, pero queremos disfrutarlo muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, nos gusta, disfrutamos muchísimo una fiesta, pero con sustancia, con drogas, y si la fiesta dura 3 semanas, un mes, pues qué mejor, ¿no? Entonces vamos a buscar esos raves, vamos a buscar esas zonas de retiro en la que yo me puedo aislar
y estar en esta búsqueda insaciable de placer. Por ejemplo, te quiero platicar como mi última reserva o el último craving que se desató en mi cabeza, en mi propio proceso, en este deseo hedónico del placer. Yo empecé a estudiar diferentes situaciones espirituales, diferentes técnicas de espiritualidad, meditación, y llegó a mi mente el decir, bueno, ok, bueno, si yo puedo meditar y yo puedo conectar de cierta manera con con este yo interno, ¿no? Pues vamos a hacerlo mejor, vamos a meternos LSD, vamos a meternos esta ayahuasca que está muy en boga, eh, vamos a experimentar con peyote, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la parte de mi adicción que me está diciendo, que si esto es placentero, si ahora la meditación, si ahora en recuperación estás encontrando que la meditación es placentera, vamos a meterle más placer a esto, de lo que ya de por sí encuentras, ¿no? Entonces, este fue mi última reserva, como la última parte que me estaba convenciendo y sonaba muy dulce, muy bonito, ¿no? Y no pasa nada, y no son adictivas, son naturales, mil cosas que yo empecé a justificar, ¿no? Hasta los monjes budistas lo hacen, pero a mí no se me tiene que olvidar el pequeño detallito de que soy adicto, ¿no? Y que yo lo voy a magnificar y que esta parte donde sí, ok, pues una experiencia con cualquiera de estas sustancias puede ser reveladora y hedónica, mi naturaleza adictiva la va a llevar al extremo y la va a llevar hacia a volverla la única vía de placer que vuelva a elegir, ¿no? Entonces yo tengo que tener esa precaución en mi proceso personal. Entonces, cuando nos estamos enfrentando a dejar de consumir sustancias y nos estamos enfrentando a ignorar esta vía que nos da muchísimo placer, que nos quita el malestar de manera inmediata, eh, pues puede representar también un problema, ¿no? Precisamente por eso nosotros como institución, o sea, en Clínica Psicodinamia, tenemos un tratamiento residencial porque sabemos que si hacemos un pequeño aislamiento, un retiro de esta realidad que nos está impactando con diferentes estímulos placenteros o recuerdos de placer, a veces el tratamiento residencial, el aislamiento, el retiro, nos va a ayudar a frenar estos impulsos, ¿no? Y por otro lado también tenemos la atención médica, tenemos un médico que nos va a ayudar también con algunos medicamentos supresores de este craving, ¿no? Quiero que te imagines nuestras emociones o nuestros impulsos, estos recuerdos, estas ideas que llegan en la que yo tengo la memoria de que una sustancia me va a dar muchísimo placer, ¿no? Entonces tengo un impulso que va más allá de mi margen emocional normal, por decirlo así. Este impulso me puede llevar a una recaída. O un malestar, una depresión, o sea, va tanto para arriba, a la euforia, como a la depresión, ¿no? Entonces tenemos algunos medicamentos de nueva generación, no te están produciendo adicción, no son medicamentos controlados, pero sí en la dosis adecuada y en la administración correcta, dependiendo de cada uno de los casos, nos puede ayudar muchísimo con este sistema de supresión al que nos enfrentamos, ¿no? Entonces también quiero que sepas que como herramienta están unos medicamentos que nos van a ayudar como si fuera un regulador de emociones, ¿no? Un supresor de picos, así como cuando conectas la tele o el refrigerador, un regulador para evitar estos picos altos o bajos de energía. También están estos medicamentos que van a regular nuestras emociones y nuestros pensamientos, estos impulsos que tenemos asociados al consumo, ¿no? Entonces, estas serían las estrategias que podemos utilizar. Primero que nada sería identificar cuáles son los estímulos que van a desatar este craving para poderlos evitar, ¿no? Te recomiendo que si ya es una dependencia muy fuerte, si busques un aislamiento, si busques un retiro dentro de un centro especializado para ayudarte a controlar esta parte, ¿no? Esta parte impulsiva de lo que es el craving en sí. Y por último, también que te asesores con un médico especialista en adicciones para que te pueda recomendar algún supresor de este tipo de impulsos y que sea más llevadero el tratamiento, ¿no? Aún así, esta memoria, esta asociación al consumo no se va a quitar de tu cabeza. O sea, también quiero que recuerdes, esta es la parte incurable de la enfermedad.
Esta asociación no se te va a olvidar, no podemos borrar estos recuerdos, pero sí podemos meterles de manera consciente la asociación ahora de decir, ok, sí, empieza con mucho placer, pero también termina con mucho dolor, ¿no? Para cerrar este ciclo y romper ese impulso que se vaya simplemente, ¿no? Pues esto es todo por hoy, espero que te haya servido. Recuerda seguirme en redes sociales. Estoy en Instagram y Facebook como Abraham García y en Spotify y YouTube como Una vida sin adicciones. Y recuerda, tu mayor debilidad está dentro de ti, tu mayor fortaleza también.